Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos. Y en este caso vamos a mostrar cómo realizar un montado con lana auxiliar con esta linda forma del tubito y elastizado, pero en este caso va a ser circular y lógicamente vamos a cambiar la puntada y vamos a hacer un elástico doble, un elástico 2 en 2. Para eso yo voy a necesitar dos colores bien contrastantes. Uno va a ser la lana auxiliar y otro la lana con la que yo voy a tejer. Es importante que las dos tengan el mismo grosor y trabajemos por favor con colores bien contrastantes, sobre todo para hacer puntadas especiales. Esta es 2 en 2, pero si quisieran hacer una 3 en 1, 2 en 1, es importante ver bien el contraste de los colores. Para poder realizar este montado circular vamos a tener que montar la mitad de los puntos para que después esto se me duplique. Pero como voy a estar trabajando yo aquí, por favor, con un montado 2 en 2, necesito que sí o sí esto sea múltiplo de 4. Si no es múltiplo de 4, no voy a tener el acabado 2 en 2. Un ejemplo de esto, ¿cuál sería? Si yo quisiera tener un círculo de 44 puntos. Esto es múltiplo de 4, pero en mi lana auxiliar yo voy a tener que montar la mitad, o sea, 22. Y ahí, cuando yo haga el trabajo de generar este tipo de montado con lana auxiliar, se me va a convertir en 44. Pero aquí tengo que controlar muy bien la cantidad de puntos que yo voy a estar montando y más que todo tengo que controlar que sea múltiplo de 4 para tener este acabado. Cuidado, no solamente en este tipo de montado. Si yo hago un elástico fantasía 3 en 1, 4 en 1, 2 en 1, también tengo que fijarme múltiplo de quién es. ¿Estamos? Aquí vamos a hacer una muestra pequeña. Podríamos hacer 44. Ahí vamos a ver cuánto tenemos nosotros que dejar en nuestra lana auxiliar. Voy a traer mis agujas y más que todo voy a necesitar un pequeño marcador o un alfiler con forma de candado para señalar la cantidad de hileras o vueltas que voy a dar. Aquí traigo mi lanita celeste y mi aguja circular. Yo voy a estar trabajando con la mitad de los puntos y un montado tradicional. Pero para comenzar primero tengo que decidir qué medida va a tener mi cuello. En este ejemplo vamos a hacer un cuellito de 56 puntitos. Tenemos que fijarnos primero si es múltiplo de 4. En este caso sí lo es. Entonces, como yo ya verifiqué que es múltiplo de 4, lo que nosotros tenemos que montar en realidad es la mitad de estos puntos, o sea, 28. Porque 28 por 2 me va a dar a mí 56. Entonces, yo aquí voy a montar primero los 28 puntos, pero necesito dejarme la X cantidad de hilo necesario para cubrir estos 28 puntos, porque es un montado tradicional. Voy a sujetar el comienzo de mi lana y voy a envolver mi aguja tantos como puntos necesito. Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Ahí voy a tener la cantidad de puntos que necesito. Y este va a ser el centro que yo voy a necesitar para el montado de puntos tradicional. A ver si se ve. Esto es lo que yo voy a necesitar. Y aquí es el centro donde voy a ubicar mi dedo índice y pulgar. Entonces, una vez que yo encontré el centro y ya calculé la cantidad de hilo que necesito para este montado, vamos a comenzar a montar estos 28 puntos. Tomo mi aguja circular, voy por arriba, bajo hacia abajo y formo una pequeña V corta. A ver si se ve. Voy a ir con la aguja por abajo del pulgar. Van a ver que me meto adentro de esta pequeña E. Voy a arrastrar el hilo del índice y lo voy a volver a meter por adentro de la E del pulgar y voy a ajustar. Y así es como voy a tener el comienzo de mis puntos. ¿Sí? Ahí tengo dos. Vuelvo a hacer lo mismo. Siempre índice y pulgar en el medio de los hilos y los abro. Bajo hacia abajo tengo una V.
Voy por debajo y por adentro, arrastro el hilo del índice y me vuelvo a meter por la E del pulgar. Y ahí agrego un punto más. Tengo 3. ¿Cuántos necesito? 28. Entonces tengo que repetir lo mismo una y otra vez. Ubico índice y pulgar, bajo, veo la B, aguja va por debajo y por adentro del pulgar, tomo el hilo del índice, me meto nuevamente por el pulgar y ajusto. Y ahí tengo 4. Y así voy a repetir esto una y otra vez hasta tener estos 28 puntos. 25, 26, 27, a ver si se ve, y 28 puntos. Verifico por favor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 28. Van a ver que me queda una colita larga porque esto es en realidad lo que yo sostenía aquí al final, ¿sí? Entonces, si yo quisiera conservar esto, lo voy a utilizar unido al ovillo. Pero si no es así y quiero tratarlo como una simple lana de descarte, yo aquí tranquilamente puedo cortar. Aquí tengo la cantidad que necesito, que es la mitad. Pero cuando lo convierta en círculo y vaya al efecto de elástico doble, esto se me va a duplicar. Van a ver que después lo vamos a contar. Pero hasta aquí esto es una línea recta, o sea, es un tejido abierto. Lo voy a convertir en círculo después. Voy a girar y van a ver que aquí cuando yo giro tengo el inicio de mi tejido de este lado y voy a ver todos mis puntos como revés. Entonces, cuando yo comience a tejer, voy a tener que tejer en esta puntada, que es la del revés. Ahora sí, voy a traer el color rosado, que es con el que vamos a tejer. Me voy a dejar un comienzo de hilito bastante largo para que ustedes lo puedan ver y más que todo para sujetarlo. Ajustamos la tensión, sujeto con mi mano derecha el inicio del tejido, bien sujeto. Voy a ir con mi hilo hacia adelante y voy a tejer todo en punto revés. Cuidado al inicio, por favor, ¿sí? Lo vamos a hacer muy lento para que ustedes lo puedan ver. Pero ahí van a ver que esto va a ir, a ver, no sé si se nota, cambiando de color. Y lo más importante es que me va a ir dejando a mí un contraste de cambio de color y puntos escondidos. Entonces, yo aquí lo único que voy a tener que hacer en esta primera hilera es tejer todos los puntos como se presentan. Aquí me estoy acercando al final, van a ver que me quedan solo 2 puntos. Sigo respetando la puntada. Cuando llegue al final voy a parar y voy a acomodar. Aquí se puede ver el cambio de color y puedo ver los puntos que voy a dejar escondidos en mi lana auxiliar. Ahí se nota más el cambio de color. Para comenzar a hacer un círculo voy a desplazar estos puntos, los voy a mover al cable, a ver si se ve ahí, y voy a girar mi aguja. Voy a tener que partir mi tejido en 3 para poder generar el Magic Loop. Entonces yo aquí voy a quebrar mi tejido y voy a sacar el cable. A ver si se ve esto. Al sacar el cable voy a formar una pequeña orejita. Lo voy a hacer bien lento ahí. Y necesito que estos primeros puntos me queden en la aguja. Vuelvo aquí a los puntos que tengo en el cable. Vuelvo a hacer lo mismo. Voy a quebrarlo en 2 y voy a sacar el cable. Formo otra orejita. Necesito estos puntos en la otra punta y voy a acomodar mi tejido para que lo vean. Como el tejido es muy chiquitito, van a ver que voy a estar formando un pequeño triángulo. Quiero que vean, por favor, que toda la lana auxiliar, la lana celeste, está en el centro de este triángulo. Necesito que toda la lana auxiliar apunte hacia adentro y todos mis puntos se vean como revés. Mucho cuidado ahí. Si esto está girado
en alguno de estos tres sectores, esto no va a tejer de manera circular. Aquí recién yo voy a traer mi marcador o mi alfiler. Yo voy a arrancar con el círculo, arranco con este Magic Loop y voy a arrancar tejiendo, sujetando el inicio. Y voy a tejer respetando la puntada que vea. Donde hay revés, tejo revés. Entonces siempre voy a estar tejiendo todos estos puntos como revés. Esta sería mi segunda hilera y voy a parar cuando llegue aquí al final. Yo aquí voy a generar una X cantidad de hileras. Y esta X cantidad de hileras lo que hace en realidad es generarme la forma del tubito. Mientras más hileras yo ponga, más grandecito va a ser este tubito. Pero, dependiendo del hilado, si es grueso o si es fino, se recomienda de 3 a 5 hileras. ¿Pueden ser más? Sí. Hoy podemos hacer, si quieren, 6 hileras para que ustedes vean cómo esto va a ir creciendo. 7 de última podemos hacer. Si nosotros estamos trabajando con un hilado muy grueso, hacer 7 hileras, por ejemplo, quedaría un borde muy grosero. Entonces, por eso, dependiendo el hilado, nosotros vamos a ir bajando la cantidad de hileras. Pero esto siempre, por favor, es a gusto personal. Cuando llegue yo al final de mi tejido, van a ver que me queda abierto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a continuar con este Magic Loop y lo único que tengo que hacer es correr el cable de la aguja, acomodar mis puntos que todavía no están tejidos en la aguja izquierda y cuando voy a la aguja derecha voy a estirar la aguja y voy a generar una nueva orejita. Entonces ahí nosotros podemos continuar tejiendo. Mucho cuidado, siempre tengo que ajustar mi tensión. Hilo adelante porque es punto revés. Sigo tejiendo el resto de los puntos, pero ajusto un poquitito el primer punto para evitar que me quede un huequito. Entonces, voy a ir tejiendo todos los puntos hasta chocarme con el final y nuevamente tener que hacer otra orejita del Magic Loop. Simplemente voy a ir respetando la puntada y son todos puntos revés. Aquí estoy en la hilera 2. Vuelvo a llegar al final, vuelvo a hacer lo mismo, suelto mi aguja y voy a ir acomodando los puntos en mi aguja. Entonces, acomodo los puntos, estiro la aguja derecha, genero mi orejita y ahí recién puedo continuar tejiendo. Siempre respetando la puntada y para evitar que me quede un huequito, ajusto un poquitito el primer punto. Así hasta llegar nuevamente al final. Cuidado porque aquí me voy a chocar con el marcador. Este marcador va a ir contando la cantidad de hileras o la cantidad de vueltas que estoy haciendo. Entonces, paso el marcador. Voy a estar en la hilera 3 y voy a seguir tejiendo. Vamos a hacer, por ejemplo, 6 hileras. Entonces, siempre voy a tener que repetir lo mismo. Voy a ir dando vueltas 6 veces, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a tejer todos estos puntos como revés. Van a ver que se ve que es chiquito, porque lo es en realidad, pero yo ya tengo la forma del círculo ahí escondida, ¿sí? Cuando llegue al final vuelvo a hacer otra vez lo mismo, estiro el cable, reacomodo los puntos, estiro la aguja derecha, formo la orejita, primer punto lo ajusto un poquitito para evitar que me quede un huequito. Y así simplemente voy a ir tejiendo hasta llegar al final. Hasta aquí y tener que hacer esto de nuevo, ¿sí? Tengo que hacer 6 vueltas o 6 hileras. Simplemente voy respetando la puntada. Voy a parar un segundo. Quiero que vean cómo esto va a ir creciendo. Eso es lo que yo necesito. Necesito que esto vaya creciendo. Esa va a ser la forma del tubito. Aquí continúo tejiendo todos los puntos como revés y me estoy acercando al inicio de mi tejido y voy a parar.
Aquí acomodé un poquitito el tejido para que ustedes lo puedan ver. Al trabajar con esta lanita auxiliar, vamos a tener una hilera escondida en la parte inferior. Aquí se puede ver. A ver, los voy a levantar un poquitito para que los vean. Y yo voy a tener que tejer unos puntos arriba en mi aguja y otros puntos en la parte inferior. Así es como voy a duplicar la cantidad de puntos y más que todo es como voy a tener yo este elástico 2 en 2 o este elástico doble, porque cuando yo formo el tubito van a ver que esto tiene la forma de un punto derecho. Entonces yo voy a tener mis puntos revés en la aguja y mis puntos derechos escondidos en la lana auxiliar. Entonces, aquí yo voy a tener que tejer unos puntos en la aguja y otros en la lana auxiliar. Cuidado aquí con nuestro inicio del tejido, por favor, ¿sí? Voy a tejer hasta el final, paso el marcador y ahí recién vamos a duplicar nuestros puntos y vamos a cambiar de puntada. Para hacerlo podemos ayudarnos con una pequeña aguja doble punta, pero en realidad yo lo hago directamente con mi aguja circular, pero de todas maneras yo voy a mostrar cómo hacerlo con esta aguja auxiliar. Para comenzar yo voy a tener que tejer dos puntos revés, porque este es elástico 2 en 2, y una vez que yo tejí los primeros dos puntos, ahí recién voy a ir a la parte inferior y necesito los siguientes dos puntos que tengo aquí atrapados en mi lana auxiliar. ¿Cómo sería con esta aguja doble punta? Opción 1, voy a levantar la puntada y la voy a ubicar aquí en mi aguja y lo tejo. Puedo levantarla también y acomodarla correctamente y después tejerla de manera normal. ¿Sí? Y ahí tengo dos revés, dos derechos. ¿Qué debería de seguir? Dos revés que tengo en mi aguja y los dos derechos los voy a buscar abajo. ¿Es necesario en realidad que levante el punto? No, puedo hacerlo directamente con esta aguja doble punta. Simplemente me meto en la siguiente puntada. Voy a ir desplazando la aguja, a ver si se ve, que la muevo. Y voy a tejer directamente, cuidado ahí, de la aguja auxiliar. ¿Sí? Ahí lo hice con uno, lo puedo hacer con el segundo. Es exactamente lo mismo. Me meto en la puntada, desplazo la aguja doble punta y lo tejo directamente de ahí. ¿Sí? ¿Cómo sería simplemente con las agujas circulares? Tengo que respetar lógicamente la puntada. Tengo dos revés, dos derechos. Debería ir dos revés. Puedo tranquilamente bajar con mi aguja izquierda, tomar la puntada y tejerlo. Bajo con mi aguja izquierda, me meto en la puntada y lo tejo. Por ese motivo también la lana auxiliar tiene que ser bien contrastante para poder ver el punto escondido, ¿no es cierto? Entonces, aquí vuelvo a repetir lo mismo. Tengo dos derechos, vienen dos revés. ¿Sí? Voy hacia abajo, tomo la puntada. Voy hacia abajo, tomo la puntada. Y aquí, por ejemplo, lo voy a ubicar este del otro lado. Simplemente tengo que reacomodar mi aguja, ubicar los puntos y volver a hacer mi orejita del otro lado. Así, ¿sí? Vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Hilo delante, tenía dos derechos, vamos con dos
revés. El primer punto es el que ajustamos para evitar que nos quede un huequito. ¿Puedo hacerlo con mi aguja derecha? Claro que sí. Lo levanto, lo ubico, lo tejo. Lo levanto, lo ubico, lo tejo. Es indistinto en realidad qué técnica utilicemos. Esto es a gusto personal. Siempre es así. Tenemos que buscar nosotros cuál es la opción más fácil para nosotros, ¿sí? Quiero que miren por favor aquí cómo queda atrapada esta lana auxiliar. Y lo más importante es lo que vamos a ver del otro lado. Ahí está mi tubito. Ahí se puede ver escondido el tubito que nosotros intentamos generar. Este de aquí. Yo voy a continuar realizando esto hasta ya casi chocarme con el marcador. Aquí me estoy acercando al final y van a ver que paré justo 2 puntos antes del marcador. ¿Por qué? Yo paré 2 puntos antes del marcador porque es el último combo que me queda. 2 revés y 2 derechos que tengo aquí escondidos. Por eso era importante que yo tenga una cantidad de puntos múltiplo de 4. Voy a tener aquí mis últimos 2 puntos revés. Voy por los últimos puntos que yo tengo aquí en la parte inferior. Mucho cuidado por favor con los últimos, porque si ustedes recuerdan, yo aquí en el inicio no lo tenía anudado. Entonces, con mucho cuidado, yo voy a levantar estos puntos. Cuando pase mi marcador, lo único que yo voy a tener que hacer es respetar la puntada. Y voy a ir tejiendo, respetando. Si veo un revés, tejo un revés. Si veo derecho, tejo derecho. Y van a ver que poco a poco este tejido va a ir creciendo. Yo voy a hacer 2 hileras respetando la puntada para que después vean y contemos la cantidad de puntos. Y más importante aún, saquemos esta lanita auxiliar, porque en realidad esta lanita auxiliar me está tensionando mucho el tejido. Si ustedes recuerdan, yo aquí en la lana auxiliar había montado solamente 28 puntos, la mitad. Entonces, esa es la tensión que yo estoy viendo ahí. Y ahora ya tengo el doble. Aquí acomodé un poquitito el tejido. Aquí yo ya di 2 vueltas. Estaría en la tercera porque ya pasé el marcador. Y quiero que vean cómo se ve del otro lado. Aquí ya claramente se puede ver el montado con la forma de tubito que tengo de momento atrapado con la lana auxiliar. Yo voy a ayudarme con esta aguja doble punta y lo que voy a hacer simplemente es ir sacando esta lana auxiliar dejándola correr, ¿no es cierto? Es lo único que yo voy a tener que hacer. Voy a aprovechar que esto es de un color bastante contrastante y voy a ir sacándolo. Hay otra forma de hacerlo, que es simplemente utilizando una pequeña tijera y cortando el hilo. Yo les digo mucho cuidado con esta opción porque sin querer pueden cortar las dos cosas. Entonces, yo la verdad es que recomiendo que se armen de paciencia y simplemente vayan dejando correr el hilo y vayan sacando lentamente todos estos puntitos para evitar dañar lo que ustedes se demoraron tanto en tejer, ¿sí? Entonces lo único que ustedes van a tener que hacer es ir lentamente removiendo aquí este hilo y dejándolo correr, ¿sí? Y así van a ver que poco a poco van a ir liberando, a ver, no sé si se ve aquí, el montado que nosotros hemos generado aquí con esta lana auxiliar. Simplemente los vamos liberando y van a ver que ahí ya no voy a estar viendo la tensión de la mitad de los puntos, sino que voy a estar trabajando con la tensión de todos los puntos. Aquí yo paro un segundito, van a ver que ya me estoy acercando al final, puedo ver el marcador. Ya estoy sacando toda esta lana auxiliar. ¿Sí? Ahí está. Ahí removimos ya toda la lana auxiliar. ¿Qué nos quedaría? Contar los puntos y más que todo esconder el inicio de mi tejido. Para esconderlo yo voy a estar utilizando aquí una pequeña aguja de crochet, pero ustedes tranquilamente pueden utilizar también una aguja lanera. ¿Qué es lo único que yo voy a tener que hacer? Me voy a meter
dentro de este tubito que hemos generado, no puede verse de ninguno de los dos lados, y me voy a ir metiendo lentamente por el tubito hasta llegar al inicio del tejido y después voy a esconder este excedente de material adentro. Si me llegara a sobrar demasiado, lo único que tengo que hacer es cortarlo, ¿sí? Y ahí esto me va a quedar escondido. Pero ya claramente puede verse que tengo aquí un elástico 2 en 2 o un elástico doble. Lo más importante es contar la cantidad de puntos. Yo tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 y 56 puntitos. Entonces nosotros aquí duplicamos la cantidad de puntos y obtuvimos el montado que deseamos. Yo les dije, necesitamos 56 puntos, verificamos que sea múltiplo de 4 y lo dividimos en 2. Por eso montamos 28. Entonces aquí ya puede verse que yo tengo la elasticidad deseada, la forma de tubito que deseo y más importante, la cantidad de puntos que yo necesitaba. ¿Cómo continúo esto de aquí en adelante? Simple. Voy a ajustar mi tensión, muy importante eso, y voy a continuar tejiendo esto respetando, a ver si se ve aquí la puntada. Cuando me encuentre con una unión voy a ajustar un poquitito el primer punto para evitar que me quede un huequito y voy a seguir tejiendo esto respetando toda la puntada. Yo necesito continuar tejiendo esto hasta llegar al alto deseado o al alto calculado, pero ya sí voy a estar tejiendo todo esto en elástico 2 en 2 o en elástico doble. Este sería nuestro resultado final. Yo voy a estar trabajando aquí con un elástico doble realizado con esta lanita auxiliar y lo más importante, lo trabajamos de manera circular. Espero que les gustará y nos veremos la próxima.